Ahora vamos a hablar de otro de los capítulos polémicos, el ingreso de Venezuela como miembro pleno, aprovechando justamente que Paraguay hoy no es un socio activo por resolución de los otros 3 integrantes de este acuerdo regional. Penades, ¿cómo toma esta decisión? ¿Se aprovechó lo que pasó con Paraguay para meter por la ventana a Venezuela, como se ha dicho por allí? Absolutamente, absolutamente, y de una forma irregular y violentando todo el sistema legal y jurídico que sustenta el Mercosur. Y esto no lo digo solamente yo, lo dice el compañero de bancada de la senadora Moreira, actual vicepresidente de la República, el senador Astori, que dice que... Habló de una de las heridas más profundas que ha sufrido el Mercosur. O sea que el senador Astori nos da a nosotros la razón cuando sostiene que esta es una medida que realmente no guarda ningún tipo de razón, además. Que no guarda ningún tipo de justificación, que parecería ser que de la misma manera que la senadora Moreira parece interpretar que el desplazamiento del presidente Lugo del Paraguay responde a un plan urdido entre 2 partidos políticos, cuando fueron 5 los que lo votaron, en este caso parecería ser que se esperó que pasara esto para que entonces en un plan también urdido por Argentina y por Brasil y por lamentablemente el Uruguay, se ingresara a Venezuela por la ventana. Es la decisión que termina yo creo que con el Mercosur, tal cual conocimos, porque además las justificaciones que hemos escuchado desde el canciller Almagro al propio presidente de la República lo que hacen es todavía ensombrecer aún más la situación. El Uruguay renuncia a la posibilidad del veto. El Uruguay abandona, porque ya lo abandonó con relación al Parlamento del Mercosur, una de las cuestiones más importantes que el Mercosur tiene, que es no importando ni el tamaño ni la cantidad de población, cada país vale un voto, y para todas las medidas se necesita el consenso, o sea que todos estemos de acuerdo. Uruguay prescinde de eso que para mí es la llave de oro, con la que sin teniendo tamaño, ni teniendo población, ni teniendo peso económico, pero sí teniendo respeto internacional como el que el Uruguay tenía, lamentablemente hoy perdido, el Uruguay podía decir, esto no sale. Y además, violentando aún más también el protocolo de Asunción, porque aquí hay una realidad que es la siguiente, Paraguay no fue expulsado, Paraguay fue suspendido. Y por ende entonces habría que haber consultado o haber esperado que Paraguay estuviera plenamente vigente sus derechos en el Mercosur para también haberlo consultado. Vemos que el Senado paraguayo en 5 años no ha votado el ingreso de Venezuela. Y ese es un problema del Senado paraguayo. Y me parece muy bien y tienen todo el derecho a no verlo votar. Han intentado hasta ir a comprar a los senadores paraguayos para ver si lo votaban. Ahí está. A mí me parece que hay como una especie de relativización sobre el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la independencia de los estados, a todo lo que implica que las cosas valen porque son y están establecidas en la ley. Que decir, como hoy lamentablemente dijo el presidente de la República, de que eran prisioneros del Senado paraguayo. Y sí, el Mercosur era prisionero del Senado paraguayo. ¿Y qué tiene de malo eso? ¿Y mañana capaz que no puede ser prisionero del Senado uruguayo, defendiendo los intereses de nuestro país? Así que entonces me parece que ante todo esto realmente la posición ha sido violentatoria y atentatoria al Estado. ¿Cómo lo ve Moreira? ¿Cómo fue esta decisión de...? Muy bien. Usted dice, ¿se aprovechó el momento? Y yo diría, sí, se aprovechó el momento, sin lugar a dudas. Hay una expresión que me gustaría recordar de Mujica que dice, le hemos mendigado al Senado paraguayo, recordemos que Venezuela tiene media sanción, ¿no? Los diputados paraguayos lo votaron, pero el Senado lo bloqueó. ¿Por qué razones lo bloqueó? Bueno, por razones que precisamente no serían comprensibles para aquellos defensores del Mercosur comercial. Y me refiero al Partido Nacional, que ha defendido fuertemente la idea de un Mercosur económico y no un Mercosur político. Bueno, las razones por las que el Senado no vota es porque no le gusta a Chávez, porque no le gusta el gobierno. Dice, y bueno, capaz que si el gobierno cambia, entonces ya no es una relación entre los estados, ya es una relación en que si el gobierno me gusta, si no me gusta. A ver, vamos a ver una cosa. Uno entra en un tratado como el Mercosur o la UNASUR porque quiere, nadie lo obliga. La decisión es voluntaria, luego se aceptan las reglas. De hecho, el Senado paraguayo estaba bloqueando el ingreso de Mercosur, de Venezuela, y
para Brasil, dentro de las reglas de lo que puede pasar, como decía Por supuesto que está dentro de las reglas, y por eso pasaba. Está dentro de las reglas. Ahora, ¿qué pasaba? Está dentro de las reglas más o menos, porque una cosa es pedir consenso, y otra cosa es que el consenso vaya acompañado por la capacidad de veto. Nosotros no tenemos un sistema de vetos en el Mercosur, tenemos un sistema de búsqueda de consenso. Quiere decir que buscamos el consenso. Tanto buscamos el consenso que en el 2011 se dijo, vamos a nombrar a un grupo de altas personalidades para buscarle la vuelta al ingreso de Venezuela al Mercosur, porque el ingreso de Venezuela al Mercosur es muy importante para el Mercosur. A algunos les puede gustar y a otros no. Yo sé que el senador Penades y la bancada del Partido Nacional tampoco quieren este Mercosur. Que entonces es otra discusión, ¿no? ¿Se quiere el Mercosur como está? ¿No se quiere el Mercosur? Yo sé que no les gusta este Mercosur con su proporcionalidad atenuada, el Mercosur, en fin, este Mercosur como bandando no es parte del proyecto político, por ejemplo, del Partido Nacional. Entonces, para nosotros, en cambio, el ingreso de Venezuela es determinante, por varias razones. Por las razones energéticas claves, porque Venezuela es un país productor de petróleo que el poderío que podría tener PDVSA con Petrobras, con YPF, bueno, sería muy importante para una región que quiere ser soberana energéticamente como América Latina, porque nosotros nos estamos defendiendo bien de la crisis que afecta a los países desarrollados gracias a los procesos de integración regional, porque Venezuela es capital en este proceso. Entonces, nosotros requeríamos el ingreso de Venezuela y efectivamente, para que el Senado paraguayo lo estaba trancando, porque el diputado de Paraguay lo había votado. ¿Usted está de acuerdo con esa frase que utilizó el presidente Mujica? ¿Lo político superaba largamente lo jurídico? Por supuesto. ¿Vio cuántas veces se usa la palabra no hay voluntad política? Se dice, no hay voluntad política. Esto lo saben porque no hay voluntad política. Tenemos la norma, pero no hay voluntad. ¿Saben una cosa? Acá hubo voluntad política expresada por estas dos damas fuertes, ¿no?, que tenemos ahora en los gobiernos de Argentina y de Brasil. Hubo voluntad política. Las interpretaciones sobre la juridicidad de esta medida abren muchos flancos y por eso está la discusión abierta y por eso tenemos el periodo y el Uruguay pidió hasta el 31 de julio para encontrar una solución jurídica más adecuada, porque como bien lo dijo Penades, Paraguay está suspendido, quiere decir en algún momento va a volver a incorporarse. Y hay que ver cómo la incorporación de Venezuela la incorpora Paraguay después. Su colega Lucía Toponansky ya dijo hoy que el hecho de fondo, que es el ingreso de Venezuela, es prácticamente inamovible e incambiable. Por supuesto, pero se puede modificar el protocolo de adhesión de Venezuela, que es el que requiere las cinco ratificaciones. Solo hay 4, la de Venezuela, la de Uruguay, la de Argentina y la de Brasil. No está completa la de Paraguay. Eso es una historia para verse, se puede modificar, se puede mejorar la fórmula jurídica. Lo que yo no creo es que el Mercosur esté herido de muerte, ni mucho menos. Creo que con el ingreso de Venezuela el Mercosur va a mejorar. Penades, por allí está, usted lo planteó, el tema de la posición que Uruguay presentó finalmente y lo que ha dicho el presidente Mujica, pero ¿puede hacer algo Uruguay? ¿Cómo se puede parar ante dos gigantes que tiene al lado, que están tomando una decisión y decir, bueno, yo también me paro en la vereda de enfrente? ¿Cómo nos hemos parado en los últimos 176 años con estos dos gigantes que tenemos alrededor nuestro? Con mucha dignidad, negociando, con mucha audacia, con mucho conocimiento, con mucha astucia, no dejándose bravuconear, no dejándose llevar por delante. Que el Mercosur funciona, la única que lo sostiene es la senadora Moreira. Yo he escuchado al presidente de la República decir que este no es el Mercosur que le gusta, que el Mercosur así no. Al vicepresidente Astori decir eso y muchas cosas más. El presidente Mujica viene de Mendoza esgrimiendo como su gran victoria que al Uruguay le permitieron llevar adelante tratados bilaterales con países por fuera del Mercosur justamente porque el Mercosur no funciona. El Parlamento del Mercosur que integramos la senadora Moreira y yo hace un año que no se reúne. Entonces, ¿de qué Mercosur me están hablando? ¿Del Mercosur en el cual Argentina y Brasil se ponen de acuerdo? ¿El Mercosur que Argentina quiere subir los aranceles? ¿El Mercosur en el cual Argentina determina unilateralmente decisiones en su economía que terminan perjudicando al Uruguay y al Brasil? ¿Del Brasil tomando esas mismas decisiones perjudicando al Uruguay permanentemente? ¿Favorece a Uruguay el ingreso de Venezuela si usted tuviera que mirarlo fríamente sin todo lo que ha pasado? Yo creo que aquí el problema, ¿sabe cuál es? Que si nosotros entramos a relativizar todo lo que tiene que ver con la normativa, con el Estado de Derecho, terminamos relativizando todo. Hasta algún día decir, bueno, ¿y para qué no? La democracia no hay. Porque yo he escuchado a gente decir, bueno, pero tiene popularidad, pero no lograba tener los consensos políticos que son los que sostienen al Estado de Derecho.
Y entonces ahí vamos a la vieja discusión, la democracia directa, la democracia representativa. Son términos muy graves, que atentan contra, que perforan, como está ahora de moda decir, que perforan el Estado de Derecho desde todos los puntos de vista. Entonces, el Uruguay resulta que viene además, pero además, el que no estaba de acuerdo con que esto fuese así fue el propio canciller, lo dijo. Y el presidente de la República tuvo que hacer hoy... Está bien, pero el canciller dice, no estábamos de acuerdo en las circunstancias de cómo se dio, pero no en el tema de fondo. Y está muy bien, y yo sé que el Frente Amplio fue el primero en ratificar el Tratado de Ingreso. Y hasta la propia decisión de que ingresara a Venezuela, si se hubieran cumplido todos los requisitos y yo la voté en contra, es legítimo. ¿Usted no la votó por qué? Yo no la voté porque no creo que estén dadas las condicionantes políticas ni geopolíticas. Pero es porque está Chávez, ¿es esa la No, historia? es porque Venezuela no tiene nada que ver con esta región. Venezuela, con la región con la cual se pensó el Mercosur, no tiene nada que ver. No es por Chávez, que no me gusta. Acá se habló de... El canciller de Chávez se metió en el Palacio de Gobierno del Paraguay a incitar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas paraguayas para que dieran un golpe de Estado. Ellos sí, respaldando al presidente Lugo. Eso dice el gobierno paraguayo hoy, ¿verdad? Lo que hay sí son imágenes de la reunión, no se sabe qué se dijo dentro de la reunión. ¿Y a usted se le parece que el canciller de un país, a usted cómo le hubiera caído Está bien, ese que hecho... el canciller de Venezuela se reuniera acá con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas uruguayas? Pero no está claro que fue a alentar un golpe de Estado. Aunque fueran a tomar el té, aunque se hayan reunido a tomar el té, es absolutamente inaceptable esa intromisión. Cuando empezamos a relativizar todo eso, terminamos poniendo hasta relativamente la situación, y ahí empezamos con esas afirmaciones: el Uruguay es chico, no se puede oponer. Pero mi querido, si hemos logrado desde la década del 90 hasta ahora que las decisiones se tomen por consenso, y tú crees que se está violentando, hiriendo de muerte, como dijo el vicepresidente Astori, al Mercosur por la decisión del ingreso de Venezuela, para la mano. Nos queda un minuto sí, nada un más. minuto. No relativizamos, analizamos. Penades, analizamos. El Mercosur, vivito y coleando, a ver, le pongo cifras. Brasil, Argentina, China y Venezuela son los principales socios comerciales de nuestro país. Quiere decir que el Mercosur está vivito y coleando, ¿no? ¿A quién le vendemos los productos con valor agregado, los productos medianamente industrializados? Se los vendemos al Mercosur, no los vendemos al resto del mundo. El comercio con Venezuela, gracias, porque Venezuela está bicicleteando para entrar al Mercosur desde 2005 y ha hecho un montón de cosas, ¿no? De grabaciones de su producto. Para nosotros, Venezuela, solo desde el punto de vista comercial, es un mercado muy importante. Luego, sobre qué podía haber hecho el Uruguay, que sí tiene una tradición de apego a la norma jurídica muy importante, y qué es lo que quiso decir Mujica con era político, y lo político era político, no jurídico. Más que jurídico. Era político más que jurídico. Quiere decir, la decisión política de primero suspender a Paraguay, a mí me pareció muy atinada, me pareció muy importante. No es la primera vez que el Mercosur hace esto, lo hizo con el intento de golpe de Estado contra Correa en Ecuador, contra el intento de golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, solo que acá es el efecto disuasivo. Mercosur, ninguno de esos no, bueno, pero acá no hubo efecto disuasivo y el golpe de Estado o la ruptura institucional, como prefiera llamarle, se cumplió. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo con la aplicación de la cláusula democrática. Creo que el Mercosur hubiera estado herido de muerte si no lo hubiera hecho. Con respecto, a los datos que di sobre el Mercosur, quiero decir, el Mercosur no es el causante de todos nuestros problemas, al contrario, nos blinda de problemas, porque usted se imagina a Uruguay negociando con Argentina y Brasil sin normas, sin Mercosur. ¿Usted se imagina las normas de origen para la industria uruguaya defendidas en Tratado de Libre Comercio? Y después de todo, ¿quién va a querer venir a hacer Tratado de Libre Comercio con Uruguay? Que el Mercosur nos ayuda, ¿Tiene problemas? Sí. ¿Somos chicos? Sí, pero el Mercosur nos ayuda. Y el Uruguay tiene una posición privilegiada en el Mercosur. ¿Por qué? Porque para el mundo lo que existe en América Latina es Brasil. Para Estados Unidos es Brasil, pero en la Unión Europea Brasil es una potencia mundial hoy. Brasil ha decidido que su socio estratégico sea Argentina. Y el Uruguay tiene una posición privilegiada de diálogo con este contexto político que tenemos. Nos queda un minutito nada más. La senadora Moreira justificó plenamente la existencia del Mercosur comercial, al que yo defiendo, no al Mercosur político. De lo que acaba de hablar en su última intervención es de todos los temas factores comerciales. Factores comerciales que en los últimos tiempos se han visto entorpecidos producto de las decisiones unilaterales que Brasil y Argentina han tomado. ¿Queremos Mercosur? Ni que hablar.
Ahora, un Mercosur en el que las reglas, las leyes y los tratados se cumplan, porque esa es la mejor defensa de los países chicos. Gracias por haber venido a los dos.